Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, querida familia? Es un gusto poder saludarles por este medio. Feliz sábado para todos. Y me alegra tanto poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Gracias por la invitación. En esta hora quisiera, antes de que entramos de lleno al estudio de la palabra de nuestro Señor, ¿qué les parece si oramos? Inclinamos nuestro rostro así como estamos y vamos a buscar la dirección de nuestro Dios. Oramos. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso y porque a pesar de todas las cosas, Señor, tú sigues teniendo misericordia de nosotros y estás al control de todo. Sé con nosotros en este sábado, Señor, ayúdanos a comprender tu palabra, pero también encarecidamente que queremos poner, oh Dios, a tus hijos que están sufriendo en estos momentos, tanto en Tabasco como en Nicaragua, Honduras, Filipinas, Señor, por los desastres naturales que han estado ocurriendo. Sé con ellos, dales tu bendición y tu protección. A nosotros, Señor, ayúdanos a comprender mejor tu palabra y ayúdanos a serte fiel a cada instante. Nos ponemos en tus manos, pues, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, nuevamente les saludo. Es un gusto poder saludarles a través de este medio. Quisiera en este momento poder abrir la palabra de nuestro Dios con ustedes y compartir un mensaje especial al cual le debemos de tomar mucho tiempo y mucha consideración. Y me refiero al asunto de la oración. Sé que me pidieron hablar acerca de la unidad familiar. Sin embargo, no hay mejor forma de unir a la familia en este tiempo, en estos momentos que estamos viviendo, si no es por medio de la oración. Dios tiene el poder para unirnos, Dios tiene el poder para guiarnos, Dios tiene el poder para aconsejarnos, Dios tiene el poder para llevarnos a donde Él quiera, a puerto seguro y a un buen lugar bendito y hecho por Él, que es lo que anhelamos como adventistas del séptimo día, la patria celestial. Hay, sin embargo, algunas cosas a las cuales tengo que referir y que conocemos bien como adventistas del séptimo día, y es que la salvación es personal número uno. Aunque quisiéramos a veces que toda la familia se salvara, sabemos bien que eso solo depende de cada persona. Nosotros como padres queremos que nuestros hijos se salven, pero eso dependerá de ellos. Y en la medida en la que nosotros como padres hayamos enseñado, instruido y guiado a nuestros hijos en el temor de Dios. Y cuando hablo de temor de Dios no solamente se trata de respeto como un rey, como un gobernante, no. Cuando hablamos de temor de Dios es tener consideración de aquel ser tan grande, tan poderoso, que tiene el poder tanto para crear como para destruir. Aquel que puede dar y puede quitar. Ese temor con temblor, dice la Escritura, que hay que tener delante de Dios, pero con gozo, porque hemos estado a cuentas con Él todos los días. Y debemos entender este concepto. Por mucho que nosotros queramos salvar a todos, no podemos. Cada quien, cada uno, personalmente, tendrá que luchar por su propia salvación. Sin embargo, la unidad que nosotros debemos de buscar es la unidad en Cristo Jesús. Todos bajo un mismo pensamiento, todos bajo un mismo ideal, porque el enemigo lo que intenta es separar a las familias, separar a la iglesia, separar a los unos de los otros para que no prevalezcan. Sin embargo, también hay que entender el contexto del tiempo en que estamos viviendo. La sierva de Dios dice que para este tiempo del fin vendrán pruebas tan duras, tan difíciles, que solamente los que se hayan preparado podrán estar listos para enfrentar la situación, y los que no estén listos se separarán e incluso estarán en contra de las cosas de Dios. Por eso es que desde ahora, desde este momento, si nosotros queremos unidad familiar, si nosotros queremos unidad como hermanos en la iglesia también, lo principal es la oración. Porque por medio de la oración nosotros podemos estar en contacto con Dios directamente. Y es a través de la oración que nuestro Dios nos oye
nos ayuda, nos sustenta, nos da la fortaleza y nos da el poder para continuar. Mucha oración y mucho estudio de la Biblia. Por eso quiero tocar este tema con ustedes en esta hora. Y quiero empezar hablando de este tema a través de este texto que les invito a que abran sus Biblias. Abran sus Biblias ahí en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Es un texto que ya conocemos muy bien. Y dice lo siguiente: si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y hagan oído a este versículo cómo comienza. Dice: si se humilla mi pueblo, porque para ir delante de Dios, aún en la oración, uno tiene que ir humillado, no exaltado, creyendo que tengo mérito, creyendo que por ser cristiano adventista bautizado Dios me va a escuchar y Dios tiene que escucharme. No. Humillado, tu corazón debe estar humillado delante de Dios, sabiendo que no somos nada delante de Él y que si Él truena los dedos puede destruirnos. Sin embargo, en su misericordia todavía Él tiene compasión de nosotros. Por eso tenemos que caer delante de Él humillados. Y vean cómo dice el versículo: si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro. Si se humilla, número 1. Número 2, oran. Y número 3, tienes el deseo de acercarte a Dios, de buscar a Dios, dice, buscar mi rostro. Y no solo eso. Siguiente, número 4, dice: y se vuelven de sus malos caminos. No hay que buscar a Dios solo cuando hay necesidad o cuando hay problemas. Hay que buscar a Dios aún entendiendo que hay que dejar nuestros malos hábitos, nuestra mala forma de vivir, dejar nuestras malas costumbres, dejar nuestra mala forma de hacer las cosas. Dice: vuelven de sus malos caminos. Con eso en mente: Señor, no quiero seguir fallando. Señor, no quiero seguirte faltando. Dice: entonces yo oiré, dice el Señor, desde los cielos, perdonaré sus pecados, dice el Señor, y sanaré su tierra. A veces nos quejamos tanto de por qué nos pasa esto, por qué nos pasa aquello, por qué nos pasa lo otro. Y a veces pareciera que se hace eterno. Y esto es sencillo. Número 1, no nos humillamos ante Dios. No le buscamos en oración. No tenemos el deseo de encontrarnos con Él y mucho menos reconocer nuestros errores y ponerlos en las manos de Dios. Estas cosas nosotros tenemos que hacer si nosotros realmente queremos la vida eterna, número 1. Número 2, queremos enseñar a nuestros hijos el camino de la vida eterna y la salvación. Si queremos que nuestras familias triunfen y que nuestras familias caminen de la mano de Dios y lleguen a la patria celestial, tenemos que tener estos principios bien puestos en nuestra mente todos los días. Con esto quiero compartirle algunas gemas del Espíritu Profecía. Y de paso, es un libro del Espíritu Profecía, no sé cuántos los tengan. Habla acerca de la oración, el libro de la oración, la verdad, acerca de la oración. Todo el capítulo 17, ese capítulo 17 se los recomiendo. Habla acerca de la oración en el hogar. Y quiero compartir algunas gemas de este capítulo. No todo el capítulo, usted puede leerlo tranquilamente ahí en casa. Pero quiero leerle algunas que para mí fueron muy importantes y que tienen que ver con lo que estamos viviendo hoy en día y lo que necesitamos hacer hoy si queremos que nuestras familias puedan ser familias triunfadoras, parte del pueblo de Dios, parte de ese pueblo y la iglesia remanente a la cual el Señor está por venir a buscar. Dice allí, la primera gema que quiero compartirles, dice: el culto familiar no debiera ser gobernado. De paso, les imploro con todo cariño, familia, les pido, hagan su culto familiar, realicen su culto familiar. Los que conocieron a mi abuelita Esther, a mi abuela Esther Sánchez, mi abuelita Gencha también, tenía la costumbre de tener sus cultos familiares, de congregar a la familia, reunirnos para estudiar. Pero mi abuela Esther, en lo personal, mi abuela Esther, cuando yo la conocí como una mujer muy cristiana, muy devota.
en la mañana temprano ella tenía su culto familiar y así llegara quien llegara a su casa, ella no los atendía hasta que terminara el culto, los invitaba a escuchar ahí en el culto y hasta que terminaba su culto, entonces ella atendía las cosas que la gente iba a su casa buscando. A mediodía tenía otro culto, por la noche había otro culto. Yo me acuerdo de esas situaciones, me tocó vivirlas muchas veces. Pero nosotros tenemos que poner en nuestras casas el culto familiar. Y cuando decimos culto familiar, no es nada más leer la lección de escuela sabática o leer el matinal, no, es culto. Un culto tiene que ver con adoración a Dios, alabanza, estudio de su palabra y oración. Pero de corazón, no solo como requisito o porque tengo que hacerlo y se acabó, o para que el sábado yo reporte que estudié. El culto familiar es la clave del éxito del cristianismo, porque lo que se logra en la iglesia de la casa es lo que nosotros representaremos allá en el templo, en la iglesia general del pueblo de Dios, y aún en la calle, con los que nos vean. Y dice la sierva de Dios, el culto familiar no debiera ser gobernado por las circunstancias. ¿No habéis de orar ocasionalmente y descuidar la oración en un día de mucho trabajo? Al hacer esto, inducid a vuestros hijos a considerar la oración como algo no importante. La oración significa mucho para los hijos de Dios, y las acciones de gracias debieran elevarse delante de Dios mañana y noche, dice, no solamente en la mañana. Así dice el salmista, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Así dice el salmista. La sierva de Dios nos hace una recomendación. El culto familiar no debería ser dado circunstancialmente, a ver cada cuándo nos acordamos, o cada que se pueda, porque el trabajo es primero, tengo que llegar a mi trabajo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. A veces hasta nos desesperamos si el culto familiar no termina y yo tengo cosas que hacer, tengo pendientes. No, el tiempo dedicado a Dios debe ser lo primero en nuestras vidas. Y cuando digo primero no me refiero a que tenga que ser lo primero que hagas en el día, aunque debería ser así. Así lo presenta el salmista. Debería ser lo primero en nuestro levantarnos. Sin embargo, hay personas que no pueden juntarse todos como familia tan temprano por niños chiquitos y prefieren tener su culto familiar por la tarde o por la noche. Aquí la sierva de Dios dice debería ser mañana y en la noche, en la tarde. Tú puedes tomar la mejor decisión en qué momento tener tu culto familiar, pero ten tu culto familiar y no menosprecies la oración. No permitas que ese momento especial en donde tu familia tiene que encontrarse con Dios y disfrutar de la presencia de Dios, de ese culto de adoración, desaparezca, porque desde ese momento tú estás poniendo en la mente de tus familiares que Dios no es importante para ti. La oración significa mucho para los hijos de Dios, porque es por medio de la oración en el que nosotros obtenemos la gracia, el perdón y el poder de Dios para nuestras vidas. Hay un canto que ustedes conocen muy bien. Dice, el poder del cristiano está en la oración. Al que ora ferviente vencerá en todo tiempo la tentación. Y si nosotros no oramos, el poder de Dios jamás estará de nuestro lado. Y a veces decimos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si no oras, Dios tampoco está contigo. Tenemos que hacer un hábito la oración, pero no por costumbre, sino por amor y temor a Dios. Porque queremos ser salvos para poder buscar agradar a Dios en todo momento. Hagamos nuestro culto familiar si no lo estamos realizando. Tengamos siempre ese momento especial con Dios y no nada más esperar el sábado para el culto que se tiene que hacer. De nada sirve que yo llegue el sábado y mi corazón no está preparado porque durante toda la semana yo no dediqué tiempo a la alabanza y a la adoración a Dios. Escuchen esta otra gema. Dice, padres y madres, por muy urgente que sean vuestros negocios, no dejéis nunca de reunir a vuestra familia en torno del altar de Dios. Otra vez,
Padres y madres, por muy urgente que sean vuestros negocios, no dejéis nunca de reunir a vuestra familia en torno del altar de Dios. Pedid, dice, el amparo de los santos ángeles para vuestra casa. Recordad que vuestros amados están expuestos a tentaciones. No quiten eso. Por muy buen negocio que vayas a cerrar, por muy buen negocio que tú tengas, no lo quites. El culto familiar es lo mejor que tú puedes tener en casa. A veces el diablo nos mueve como títeres en casa, nos hace discutir con la esposa, nos hace enojarnos con nuestros hijos y se crea un ambiente tenso, terrible. A veces damos mal testimonio. ¿Y saben por qué? Porque no hemos tenido en cuenta a Dios y no le hemos pedido a Dios que habite en medio de nuestra casa, en nuestros hogares. Pero cuando hay el culto familiar, por muy duras que se vengan los problemas y las situaciones, el Señor y sus ángeles están aquí y permiten que las cosas se vayan haciendo más livianas cada vez y no como el enemigo las ha planeado. Pero qué terrible los hogares donde no está Dios y donde no se le rinde culto. Es terrible hasta dónde puede llegar el enemigo, hasta dónde puede manejar a esas personas como instrumentos en sus manos. Yo les ruego encarecidamente, familia querida, tengan su culto familiar. Reúnan a sus hijos, reúnan a sus familiares y busquen a Dios con todo el corazón, más en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Dice, el Señor tiene interés especial, dice la sierva de Dios, en la familia de sus hijos terrenales. Los ángeles ofrecen el humo del fragante incienso de las oraciones de los santos. Por lo tanto, en el seno de cada familia, ascienda la oración al cielo por la mañana, dice allí, y en la fresca hora del atardecer, presentando en nuestro beneficio los méritos del Salvador ante Dios. Por la mañana y la tarde, el universo celestial presta atención a cada familia que ora. Ojo con esto. No está hablando aquí de la oración personal. Está hablando de la oración familiar, en el culto. Cuando nos unimos como familias para pedir algo. Cuando nos ponemos de acuerdo todos bajo un mismo esquema y a orar por una sola cosa. Hay otro canto que ustedes conocen bien que dice que cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas. ¿Por qué? Porque Dios oye. Dice que todo el universo celestial presta atención a cada familia que ora. Queremos a nuestra familia unida, que sea bajo un principio bueno, no para ver fútbol, no para comer carne asada, no para pasar un momento agradable. Yo recuerdo que los momentos más agradables que yo vivía con mi familia era cuando íbamos al río. Nos juntábamos toda la familia y hacían las comidas y los preparativos, íbamos al río a nadar. Era un momento agradable, muy bueno. Cuando íbamos a pasear en el tren, cuando el tren pasaba ahí en mi pueblo, en Teapa, ustedes recuerdan, los que son de allá, que pasábamos horas viajando a Coatzacoalcos en el tren. Era algo tremendo, íbamos toda la familia allí viajando. Eso era increíble, esos momentos a mí no se me olvidan. Pero el momento más especial que debe haber en nuestras vidas, en torno a la familia, debe ser el culto a Dios. Estar todos unidos en oración. Todos unidos en oración. Miren, yo podría hablarles de la unidad familiar y que debemos de buscar amarnos los unos con los otros, pero sabemos muy bien lo que va a ocurrir. Sabemos muy bien que en este tiempo que viene, incluso algunos van a separarse como familia, van a ser despreciados por seguir las cosas de Dios, vamos a ser señalados por algunos, nuestra familia, algunos van a tomar decisiones para no sufrir, para no padecer y estar en contra de Dios y en contra de nosotros. No podemos hacer otra cosa. Por más que yo quisiera decirles, sí, todos tus familiares se van a salvar, deben permanecer unidos, esa unidad no va a permanecer a menos de que todos en sus corazones alberguen a Dios y Dios sea el centro de sus vidas. Y para lograr eso, hermanos queridos, es a través de la oración. Es a través de la oración, de mucha oración con fervor, humillando nuestros corazones.
Pablo por eso decía, hay en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque al caer de rodillas tú debes de tener ese mismo sentir y tú debes transmitirlo a los demás que están allí contigo. Si tú enseñaste bien a tus hijos, no tienes de qué preocuparte. La misma escritura nos enseña que instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Pero depende de la forma en la que tú enseñaste a tus hijos a confiar en Dios, a buscarlo en la oración, de qué manera adorar a Dios. Todavía hay tiempo, todavía es momento de que como familia nos consagremos constantemente a Dios. Estas cosas que están ocurriendo son señales de que su venida se acerca. Y me uno a las mismas palabras del pastor Ted Wilson, lo he venido predicando desde hace mucho tiempo. Esto que está pasando es principio de dolores. Y las cosas que vienen van a ser más terribles todavía. No pensemos que las cosas van a mejorar. No van a mejorar. Se vendrán de mal en peor y de mal en peor para el pueblo de Dios. Para nosotros como hijos de Dios. Las cosas van a ser más difíciles. Así como dice, vienen los dolores de parto, así serán las cosas de aquí en adelante. Y nuestro único salvoconducto es buscar a Dios en oración. ¿Quieres salvaguardar a tu familia? Oren. Que cada quien ore. A veces oramos, es bueno orar los unos por los otros, pero cada quien tiene que derramar su corazón delante de Dios. Cada uno de nosotros tiene que caer de rodillas delante de Dios y consagrar su vida al Señor. Yo a veces quisiera que mis hijos cambiaran, que mi esposa cambiara, que mi familia cambiara. No puedo hacer eso yo. Es decisión personal de cada uno. Y cada uno por sí solo tendrá el deseo de buscar a Dios, de que Dios los transforme y de esa misma manera se unirá a la familia. Y de esa misma manera el Señor escuchará y el Señor salvará. Pero si no hay ese mismo sentir, si no se busca la forma desde ahorita, desde hoy, de poner a Dios en primer lugar en nuestra familia, esa unidad que buscamos no se va a dar. Va a ser triste que cuando Cristo venga, pude haber pasado miles de sermones, pude haber pasado mucho tiempo en el templo, pude haberme bautizado desde hace muchos años, pude haber estado predicando y posiblemente me pierda. Y mi familia a lo mejor se salve. O al revés, yo me salve y mi familia se pierda. Pero hacíamos el culto familiar, sí, pero ellos no lo hacían de corazón. No había el mismo sentir. Yo sí, pero ellos no. O ellos sí, pero yo no. Queremos que nuestra familia sea unida, que sea en Cristo Jesús. Y para que esto suceda, tiene que ser a través de humillarnos, a través de sentir el deseo de buscar a Dios, de darle a Dios el lugar que le corresponde, y es a través de la oración. Quiero que vean otras gemas más. Vean lo que dice esta. Mismo capítulo, mismo libro. Dice allí, el universo celestial contempla de mañana y de tarde a cada familia que ora. Y el ángel dice, con el incienso que representa la sangre de la expiación, haya acceso delante de Dios. Para poder estar delante de la presencia de Dios, tenemos todos los días que estar consagrándonos a Él en oración. Para poder estar aceptos delante de nuestro Dios. Vean esta otra gema. Voy a bajar tantito la imagen para que puedan leer conmigo la cita. Dice, antes de salir de la casa para ir a trabajar, toda la familia debe ser convocada. Dice allí, lo voy a subir nuevamente. Y el padre y la madre, por el padre, debe ser convocada, y el padre, dice, o la madre en ausencia del padre, debe rogar con fervor a Dios que los guarde durante el día. Hay otras gemas del Espíritu Profecía donde dice que la mamá es la maestra en casa. Es la que tiene que enseñar los principios, los valores, los fundamentos de la fe a los hijos. Es la maestra. Pero el padre es el sacerdote intercesor, el que ora por la familia, el que consagra a la familia, el que dirige y mueve a la familia. Cuando el padre no está, dice aquí la sierva de Dios, la madre debe rogar con fervor a Dios, a la familia, por la familia, para que Dios los guarde, para que Dios los cuide. Pero vean lo que dice, la parte que a mí me llama la atención de esta gema, es que dice
que toda la familia debe ser convocada. ¿Para qué? Para orar. Toda la familia debe ser convocada para orar antes de salir de casa. Dice, debe rogar con fervor a Dios que los guarde durante el día. Y luego aconseja a la sierva de Dios, dice, acudid con humildad, con un corazón lleno de ternura, presintiendo las tentaciones y peligros que os acechan a vosotros y a vuestros hijos, y por la fe atad a estos últimos al altar, solicitando para ellos el cuidado del Señor. Los ángeles ministradores guardarán a los niños así dedicados a Dios. Dios escucha. Dios puede hacer lo que sea por nosotros. Dios va a protegernos y Dios va a darnos las cosas si nosotros le buscamos con oración ferviente, humillados y dándole lugar cada momento de nuestras vidas a través de la oración. Vean que dice también aquí, dice la oración en privado, la que tú tienes personalmente, que debes realizar constantemente. La oración en familia y la oración en público en la iglesia o en algún evento de la iglesia. Dice, para rendir culto a Dios, porque esto es para rendir culto a Dios, adoración a Dios. Dice, todas son esenciales y debemos vivir nuestras oraciones. No nada más hablar por hablar, no copiar lo que otro dice, no repetir las cosas que otro menciona. Dice, debemos vivir nuestras oraciones. Hemos de colaborar con Cristo en su obra. Es decir, debemos sentir lo que decimos y debemos vivirlo. Presentarlo a Dios con todo nuestro corazón. Esas oraciones son esenciales en todo lo que se realiza. La privada, la de familia y la que se hace en público, en culto de adoración a Dios. Todas son esenciales, pero hay que vivirlas, hay que sentirlas, tiene que salir de aquí del corazón y tenemos que hacer la parte que nos corresponde también. Vean esta otra gema, dice, no conozco nada que me cause mayor tristeza, dice la sierva de Dios, que un hogar donde no se ora. No conozco nada que me cause mayor tristeza que un hogar donde no se ora, dice la sierva de Dios. No me siento segura en esa casa tal por una sola noche. Y si no fuera por la esperanza de ayudar a los padres para que comprendan su necesidad y su triste descuido, no me quedaría. Los hijos muestran el resultado de ese descuido, pues el temor de Dios no está delante de ellos. Dice la sierva de Dios que iba a casas de algunos padres, a quedarse en esas casas de algunas familias de la iglesia, y a veces no le gustaba quedarse porque no tenían el hábito de la oración, no inculcaban en sus hijos eso, no había un culto familiar. Y la conducta de los hijos de esas personas a las que Elena de White visitaba, dice allí que no demostraban y no reflejaban realmente lo que debería de ser un muchacho bien educado, bien formado en principios y valores. Al contrario, se veía el descuido tremendo de estos padres, que no se sentía a gusto de estar en esa casa, porque no se oraba. Pero sin embargo tenía que ir para ayudarlos. Y dice ahí, los hijos muestran el resultado de ese descuido. El temor de Dios no estaba delante de ellos. Si nosotros no nos congregamos para orar, si no nos reunimos como familia, estamos echando a perder nuestra propia vida. Estamos echando a perder la vida de nuestros hijos. Y damos mal testimonio delante de las personas porque Dios no habita en nuestros corazones. Y si no buscamos a Dios es porque no tenemos temor de Dios. Y vuelvo a repetir, temor no es solo respeto. Temor es temblar delante de la presencia de Dios. Cuando usted va al templo, a un culto, a lo que tenga usted que hacer, no se le olvide que ahí está la presencia de Dios. Y Dios es aquel que desató plagas en Egipto. Dios es aquel que mandó cautivos a un pueblo por no reconocerle, por ser desobedientes. El Señor es aquel que también maldice a aquel que lo desobedece. Y es el que está a punto de ejecutar un juicio tremendo sobre todos aquellos que no le siguen. Y nosotros seguimos creyendo
que ir ante Dios es como ir delante de nuestro presidente nacional hoy en día y podemos burlarnos y hacer lo que quiera delante de él. No. Tener temor de Dios no solo es tener respeto, es temblar ante la presencia de Dios. De saber que es un ser supremo, un ser poderoso, un ser grande que puede tanto exaltarnos como puede destruirnos también al solo tronar los dedos. Debemos de tener mucha consideración en ese sentido, al mencionar su nombre y al hacernos llamar hijos de Dios. Busquémoslo a Dios en oración, Él nos oirá, pero tenemos que ir, tenemos que caer de rodillas delante de Él. Dice la oración, esta otra gema, dice la oración, ya se eleve en público, ya se ofrezca sobre el altar de la familia, en el culto familiar, o en secreto, tu oración personal, dice, coloca al hombre directamente en presencia de Dios. Mediante la oración constante, los jóvenes pueden adquirir principios tan firmes que ni siquiera las tentaciones más arrolladoras los aparten de su fidelidad hacia Dios. Hoy batallamos mucho con los jóvenes en la iglesia. Hay corrientes ideológicas tremendas como LGTBI, como el feminazi que está bombardeando a nuestras mujercitas hoy en día. Y no solo eso, también tenemos dentro de nuestra iglesia jóvenes rebeldes que quieren estar yendo a eventos o lugares que no corresponden y luego estar dentro de la iglesia usando un lenguaje inapropiado, vistiendo en forma inapropiada, utilizando algunas cosas que no deberían de utilizarse y luego estando dentro de la iglesia, dando un mal testimonio. Algunos hasta se prefieren salirse mejor de la iglesia por la simple razón de que no se ha inculcado en ellos el temor de Dios y la oración que puede cambiar y transformarlos en personas nobles, en personas aptas para el reino de los cielos, en personas que pueden ir y hacer grandes cosas en favor de Dios. Ni aun las tentaciones más elaboradas de Satanás podrían destruirlos. Pero tristemente pasa todo lo contrario, porque no oramos y no enseñamos a orar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes. Voy a bajar de nuevo la pantalla para que se pueda ver bien la gema y la puedan leer conmigo. Vean la recomendación de la sierva de Dios. Debiéramos orar a Dios mucho más de lo que lo hacemos. Voy a subirla ahora sí. Debiéramos orar a Dios mucho más de lo que lo hacemos. Hay gran fortaleza y bendición al orar juntos, en familia, con nuestros hijos y para ellos. Cuando mis hijos han cometido errores, dice la sierva de Dios, y he hablado con ellos bondadosamente y luego orado con ellos, nunca he encontrado la necesidad de castigarlos después. Su corazón se conmovía de ternura delante del Espíritu Santo que venía en respuesta a la oración. La oración que Dios más escucha es la oración de una madre humillada, humilde, que cae de rodillas ante Dios y pide por sus hijos. Dios tiene consideración de eso. Y si nosotros queremos que nuestros hijos cambien su carácter, su actitud, no es llevarlos al psicólogo, que me perdonen los psicólogos. Pero los psicólogos no van a cambiar el carácter ni la actitud de ninguna persona. La psicología tiene que ver más con la forma de buscar ayudar en el proceso de aprendizaje, de guiar a los muchachos en el asunto clínico, es otro aspecto. Pero de ninguna manera la conducta de tus hijos, el carácter de tus hijos, ni el tuyo, va a ser cambiado por un psicólogo. El único que puede cambiar nuestras vidas y transformarlas es Cristo Jesús, a través de su palabra y a través de la constante oración. Y lo digo abiertamente, directamente. Se ofenda quien se ofenda. Y perdónenme los psicólogos, yo tengo familias que son psicólogos. Y se los digo directamente también. El único que puede cambiar y transformar nuestras vidas y nuestros corazones es Dios. Quien puede cambiar nuestros caracteres es Dios. Yo he visto borrachos salir de esa situación, drogadictos, cambiar su estilo de vida, y no por el psicólogo, sino por una relación constante con Dios, manteniéndose en oración, en alabanza, en ruego, en clamor a Dios todos los días. El Espíritu Santo obrando delante de ellos los transformó tremendamente. Y es más,
Les puedo mencionar casos de personas que hoy son laicos en la iglesia, que predican la palabra de Dios, que sirven a Dios dentro de la iglesia y dejaron ese tipo de conductas que tenían. Violentas, agresivas, maltrataban a sus esposas, maltrataron a sus hijos, lastimaron. Pero cuando Dios tocó sus corazones porque ellos lo buscaron en oración, el Señor obró cambios tremendos en su vida. También conozco personas que han sido homosexuales y que dejaron ese estilo de vida y hoy sirven a Dios con todo su corazón. ¿Por qué? Porque decidieron buscar a Dios, porque decidieron entregar su vida a Dios, porque decidieron hacer la diferencia en sus vidas y entendieron que el único que podía cambiarlos era Dios. Y la forma correcta de buscar a Dios es a través de la oración. Es a través de la oración. Hoy mi gente en Tabasco está sufriendo mucho. Ahí en Macuspana, ahí en Tacotalpa, vi videos, hablé con muchos hermanos y estaban padeciendo situaciones duras y orábamos por ellos para que Dios les diera fortaleza. Y yo hablaba con ellos, les llamé, les hablaba y les decía, hermanos, Dios está con ustedes. Algunos les mandé mensajes de texto por WhatsApp y quería darles ánimo, aliento, pero me di cuenta que en vez de que yo les diera ánimo y aliento, ellos me daban a mí aliento y esperanza. Eran ellos los que llenaban mi corazón de ánimo cuando yo les mandaba los mensajes. ¿Por qué? Porque en medio de esa situación ellos permanecían en constante comunicación con Dios. Se mantenían orando a Dios. Y no para que Dios nada más disminuyera el problema que tenían, sino para que Dios les enseñara a hacer las cosas y ayudar a sus prójimos. Vi a pastores que cantaban y estaban contentos ayudando a la gente, su mente positiva, pensando en que Dios está con ellos a pesar de la situación, y mi corazón se partía, se doblegaba, porque yo no estoy sufriendo lo que ellos están sufriendo. Y sin embargo me quejo y sin embargo ahí estoy buscando a Dios en oración y no siento esa alegría en medio de las pruebas como ellos las estaban experimentando. Y di gracias a Dios y dije, realmente estas personas tienen contacto directo con Dios. Estas personas están conectadas con Dios, están totalmente agarradas de la mano de Dios porque se han decidido humillarse ante Dios, consagrarse a Dios y vivir una vida plena en oración. Es mi invitación en esta hora, querida familia, a que no olvidemos eso. La mayor arma que nosotros tenemos, la mayor herramienta para evitar las tentaciones y los ataques de Satanás y salir victoriosos, todo eso se logra a través de la oración. La mejor forma para poder recibir el perdón de Dios, para estar en contacto con Dios, para recibir la bendición de Dios, la mejor forma de prepararnos para estar en el cielo, para poder recibir las bendiciones de Dios, es a través de la oración. Y a través de esta gema del Espíritu en profecía, les digo, si hubo un tiempo en el que cada casa debiera ser una casa de oración, es ahora. Nuevamente la vuelvo a repetir. Si hubo un tiempo en el que cada casa debiera ser una casa de oración, es ahora. Ahora, en este momento que estamos viviendo, el tiempo del fin, y en este momento que todavía tenemos oportunidad de contactarnos con Dios, que todavía Dios oye, que todavía el Espíritu Santo está obrando en esta tierra, todavía en este momento que hay gracia de parte de Dios, es momento de que nuestras casas se conviertan en casa de oración. Es ahora. Es ahora y les invito con todo el corazón, con mucho amor, les digo, hermanos queridos, hagan que sus casas sean casas de oración. ¿Quieren familias unidas? Es a través de la oración. ¿Quieren que Dios obre en los corazones de sus familiares y sean salvos? Es a través de la oración. El culto familiar, la adoración a Dios en familia con todo el corazón, consagrándose y humillándose en cada momento y dándole a Dios el primer lugar, debes empezar a hacerse desde ahora. La oración tiene poder. Y si tú quieres la bendición de Dios, si tú quieres la gracia de Dios sobre tu vida,
Si tú quieres agradar a Dios, comienza desde ahora en el culto familiar, adorando a Dios, honrando a Dios y yendo a Él a través de la oración. Familias unidas solamente es a través de Cristo por medio de la oración y el estudio de su palabra. Dios me los guarde, Dios me los bendiga, les quiero mucho. Pasen este fin de año con la bendición del Señor. Si no les puedo ver en persona, podamos comunicarnos nuevamente a través de estos medios, pero quisiera que fuera nuestro propósito de aquí en adelante honrar a Dios con nuestras vidas y mantener una vida de constante oración. Que el Señor me los guarde, Dios me los cuide. Un abrazo tremendo para cada uno de ustedes. Feliz sábado, feliz año, feliz todo, hasta que nos volvamos a encontrar, sea aquí o en la patria celestial. Dios me los guarde.